Ya, entonces el ejercicio dice que una empresa fabricante de cereales para el desayuno desea conocer la ecuación que permita predecir las ventas en miles de euros en función de los gastos en publicidad infantil en televisión en miles de euros y los gastos en publicidad en los periódicos en miles de euros. Se realiza un estudio en el que se reúnan los datos correspondientes a los últimos 20 meses. Estos, estos datos aparecen en la siguiente tabla. De ahí le faltó el tiempo también que vieron. Entonces, la pregunta 1 nos dice, ajuste un modelo de regresión lineal múltiple y obtenga una estimación de los parámetros del modelo y su interpretación. Ya. Entonces, acá nosotros tenemos la variable dependiente que son las ventas y las variables independientes que corresponden a la publicidad en televisión, la publicidad en periódico y el tiempo que dura en televisión. ¿Ya? Entonces, para hacer el modelo de regresión, nos vamos acá con regresión. Seleccionamos el rango Y. Seleccionamos el rango X. Y con rótulos, nivel de confianza 0.95 y lo vamos a colocar acá. Y borramos estos. Ya, entonces la 1 nos dice ajuste el modelo de regresión lineal múltiple. Entonces el modelo sería insertar bueno, vamos a estar una cuestión. Ya, entonces nuestro modelo sería I igual a 2,1 pongamos 3 decimales más 3,43 x1 más 0,0014 x2 más 11,347 x3. Entonces ahí tenemos el modelo de regresión lineal múltiple. Ahí tendríamos que contestar al tiro la APO. Espérame, parte. Hay que interpretar los parámetros. Sí. Ya. Ya. Y aquí tenemos la estimación que de cada parámetro y su interpretación. Ya, acá entonces la interpretación sería que el beta 0 vendría siendo más o menos el nivel de ventas que se obtendría si no si no hubiera si no se invierte o se gasta en ninguna publicidad. ¿Ya? El beta 1 vendría siendo que por cada peso que se gasta en
en publicidad de televisión, si no me equivoco. Sí, se gasta en publicidad en televisión. Aumenta las ventas en un Sería como el 3,43. efecto, ¿no? Ah, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, Christopher? Sería como el efecto. Sí, pues. Entonces, estimar a cada parámetro y lo otro que como son positivos, eh, se supone que si uno, que igual tiene cierta razón con el ejercicio, que si uno gasta más en publicidad, se tendería a subir las ventas. Y lo otro si es que dura más también el comercial, como pasa en el beta 2. Aquí el beta 2 es que por cada, aquí en este caso es por cada segundo, debe ser, yo creo que debe ser segundo. Por cada segundo. No, que dure, que dure la publicidad en televisión, aumentará. Aquí sería como el comercial de Samsung. ¿El comercial de aquí? De Samsung. Ah, claro. Es que igual es como algo icónico. La canción también es chistosa. Y la B3, que es por cada peso que se gasta en publicidad en periódicos, aumentan las ventas en un 11,3470 pesos o miles de euros. En este caso es como la unidad final, eh, y la vamos a colocar acá, aquí, que ambos son miles de euros, que esa es la, la unidad de las ventas. ¿Ya? Entonces ahí estaría listo la 1. B, la significancia del modelo, que acá lo vemos en el ANOVA. Entonces, la B, aquí tenemos la A. La B sería la H0, que, eh, que beta 0 igual a beta 1 igual a beta 2 igual a 0. Y la alternativa es que al menos una es distinta. Entonces, en el ANOVA tenemos que nuestro F observado es un 26,43 y eso da un p-valor de, que es lo que tenemos al lado, o bien lo vamos a sacar con el F observado, que aunque como te lo entrega la ANOVA no hay problema, que ahí si se acuerdan era con distribución F y normal en la cola izquierda, donde aquí tenemos el X, el grado de libertad serían la de la regresión, que en este caso son 2, 3, perdón, que son tres parámetros, y la del error, que es n menos k menos 1, que vendría siendo 16,
me faltó el acumulado. Y verdadero. Verdadero si no me equivoco. No, era al revés. Era falso. No, no, así no era. Era verdadero y era uno menos eso. En caso de que era... Ahí sí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el p-valor. ¿Ya? Y como el p-valor es menor a 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y el modelo es significativo. Ya, entonces, la C, que si tiene sentido, realice dos cimas parciales. La C lo podemos ver en el cuadro. Acá, que podemos ver que en beta 0 se acepta la hipótesis nula, que puede ser igual a 0. En X1 la publicidad se rechaza, no es igual a 0. En la X2 se rechaza el tiempo, que puede ser igual a 0. Y en la 3, publicidad en periódicos también se rechaza. Eso lo podemos ver tanto por la probabilidad, el p-valor de cada uno, donde aquí nosotros podemos hacer la pregunta si esto es menor a 0,05. Entonces, como los dos son verdaderos, se acepta la hipótesis nula. Alan, ¿Ah? ¿Sí? ¿podría servir si dentro del intervalo está el 0 igual? Sí, también, pues. Es que por eso, a eso va, pues. Ah, Porque, claro. porque si te fijas, en los dos que nos dio eh, que se acepta la hipótesis nula, ese lo podemos ver a través de sus intervalos de confianza, al ver ese cambio de signo. Ya. ¿Ya? En- en- entonces, ahí se podría reducir, por ejemplo, el modelo y quedaría solamente con X1 y X3. Entonces, aquí las dos cimas parciales, tenemos que para beta 0 se, no se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza H0. En beta 1 se rechaza H0. En beta 2 no se rechaza. Y en beta 3 se rechaza H0. Ya, ahí tenemos la C. Entonces, ahora la D, que dice determine e interprete el valor del coeficiente de determinación. Ya, eso lo tenemos acá. Nos da un 83, 0,83, que para calcularlo es simplemente que yo tome la suma de los cuadrados de la regresión y lo divida por la suma de los cuadrados del total. ¿Ya? Entonces el coeficiente
el R cuadrado es igual a eso. ¿Y qué significa? Que el modelo, que el modelo explica el 83,21% la variable independiente. O sea, dependiente, perdón. Que en este caso es el nivel de ventas. ¿Ya? Y la E nos pregunta si existe multicolinealidad. ¿Ya? Que en eso nosotros tenemos que ver si es que las variables o no existe cierta relación. Ya. Entonces, para sacar la multicolinealidad, lo que vamos a sacar es a cada variable, eh, le vamos a la de correlación, más o menos comparando entre 1 y 2, x1, x2, x1, x3, x2 y x3, es a través del fit. Ahí está, el factor de inflación de la varianza. Entonces, para eso, nosotros vamos a sacar la matriz de correlación. Entonces, nos vamos a datos, análisis de datos y vamos a la correlación. Coeficiente de correlación. Ahí. Y en rango en una hoja de salida, la vamos a colocar acá. Creo que le pusiste los rótulos. Ah, Ahí me faltó marcarlo, pero ahí está. Y ahí nos va a dar una matriz de 3×3, ¿ya? Donde ahí nosotros podemos ver la relación que existen entre las variables. Entonces podemos ver que entre x1 y x2 hay un 0,40, 0,4, entre x1 y x3 0,38 y entre x3 y x2 0,31. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es eh, completar la matriz, porque esta es una matriz simétrica. Y vamos ahora a sacar la inversa. Entonces nosotros vamos a seleccionar ahí y vamos a poner min, y ahí apretamos control shift y enter. Y ahí tenemos eh, la matriz para poder también sacar el fit de cada variable. Ya. Entonces, nosotros vamos a sumar, si no me equivoco. ¿Se suma? Espérenme, déjenme ver.
Ujú. Vamos a sumar. Eh, Déjame ver si es que esto está bueno. Porque otra forma para ver si es que está bueno el cálculo es 1 dividido 1 menos esto al cuadrado. ¿Ahí qué te debería dar, Alan? 1. La relación entre las variables. Porque acá yo tengo la matriz de correlación, el R, y la inversa me va a entregar una matriz que me calcula automáticamente los flip. Ah, para cada K. Sí. Sí. Entonces con eso Disculpa, Alan, me sí, perdí. Apareció una cuarta fila en la matriz. ¿Eso a no, qué se refiere? ¿El 0,52 no abajito? espérame, es ¿Ese? que ese tengo mi duda con el cálculo. Ah, ok. Multicol. Porque el FIB se calcula como 1 partido en 1 menos el RJ al cuadrado. ¿Ya? Debería haber un paréntesis en el negativo porque si no estoy sumando. Espérame, ¿cuál paréntesis? ¿En este? No en el de antes, ¿o no? ¿Cuál? En ¿En ese? esa... Sí, porque se estaría A ver, sumando, po. vamos a ver. No, es lo mismo. Ya, ya, eso lo voy a revisar, con la matriz, ¿ya? Pero con esta matriz, yo tomo ese valor, por ejemplo, entre x1 y x2, que ahí le voy a poner potencia, y ahí al cuadrado, y ahí me entrega esto lo voy a borrar, eso lo voy a ver después. Ahí me da el FIB entre x1 y x2, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que hay una baja relación entre las variables, que no existe correlación, o es moderado, porque recuerden que como hay ciertos intervalos para ver la colinealidad, en cambio para el otro, ¿Y qué número debería haber como para que haya o sea, una fuerte relación? eh, tiene, eh, tiene que estar entre mayor a 10 o mayor a 5, que según lo que le diga la profe, porque igual eso depende de distintos autores, pero por ejemplo Ah, ok. el que yo he visto es que si es igual a 1 no existe correlación. Si es que es entre 1 y 5 hay moderadamente, y si es mayor a 5 altamente correlacionado. ¿Sí? ¿Se entendió?
Sí, la profe Sí, creo que había puesto de 0 a 10 baja, de 10 a 30 media y de 30 para arriba. Creo que ese criterio ocupa. Ya. Entonces ahí tenemos el caso de X1 y X2. Para X1 y X3 es 1 dividido 1 menos potencia, eso al cuadrado. Y para el otro, me quedo con ese más, X2 con X3. 1 dividido 1 menos potencia, y ahí están las, ya por lo que se ve, no existe colinealidad entre las variables. No existe que tengan una cierta relación. Ya, entonces ahí estamos con el ejercicio. Voy a ver bien el tema de la matriz porque para ver cómo esto lo vamos a hacer más rápido sacando solamente la inversa, porque se supone que nos tenía que dar más o menos esto. ¿Ya? Entonces ahora vamos con el... ¿dudas con esto o nos vamos con el otro ejercicio? ¿Cómo, Alan? Disculpa. ¿Dudas o nos vamos con el otro ejercicio? ¿Con el otro? Sí, con Alan, el otro. Sí, nos vamos ¿puedes con... hacer de nuevo la matriz? Es que quiero ver algo. ¿Puedes hacer la matriz inversa de la matriz de correlación? Ya. Vamos a seleccionar aquí las tres. Más. eh, Mins. Inversa. Aquí. Control Shift. Ahí está. Y ahí- Déjame calcular algo. Dame un segundo. Ya. Mientras tanto lo voy a estar buscando para revisar. No me funcionó. ¿No? Entonces vamos con el otro. Sí, una consulta. En el modelo no se agrega el error acá cuando se escribe Sí, o no es pero necesario. solamente se pone como un E. No tiene Ah, ya, como... no como el... Ya. No es minúscula. Sí, porque recuerden que eh, el error tiene que cumplir ciertos supuestos como linealidad, homosexualidad, que la esperanza sea igual a cero y que y la varianza, como dije, homosexualidad que sea constante también. ¿Sí? Entonces, como que no es necesario también colocarlo en acá como en el modelo, porque también esto se puede expresar de forma matricial. Ya, no, ¿otra duda? ¿O nos vamos con el ejercicio? Vámonos con el otro. ¿Vamos con el otro? Entonces vamos con este. Acá nos dicen que una empresa dedicada a la prestación de servicios de selección de personas para ventas
en un esfuerzo para hacer mejoras selecciones de vendedores, ha efectuado un análisis del desempeño de la actual fuerza de ventas de uno de sus principales y más frecuentes clientes. Reunieron los datos del crecimiento de las ventas de cada uno de los 25 vendedores existentes, junto con sus puntajes en las pruebas de aptitudes que se realizaron cuando fueron contratados. Creatividad, habilidad verbal, pensamiento abstracto y cálculo matemático. Se ajustó un modelo de regresión múltiple con los siguientes resultados. Ya, entonces aquí nos dicen, ¿es significativo como un todo el modelo? Ya, acá en el ejercicio, si se fijan, al darnos la variable acá, ya tenemos que son las pruebas que se vieron afectados los vendedores existentes. Que tenemos la de creatividad, verbal, habilidad verbal, pensamiento abstracto y cálculo matemático. Y lo otro que la variable dependiente es el crecimiento de las ventas. ¿Ya? Entonces, cuando acá, como en todo el modelo, se refiere a que tenemos que completar el cuadro, el ANOVA. Entonces, aquí tenemos la fuente de variación. Acá tenemos modelo, error, total. Grados de libertad. Los sumas de cuadrados, la media cuadrática y el F observado. Ya. Y nos dan acá que esto es 1050,78,600 10, acá tenemos 1134,66,200 y aquí y ¿qué será eso? Esa raíz no creo que no como un distractor. Ya, entonces acá como nos dan la suma cuadrática total de cuadrados total y de la regresión, podemos calcular el error, que es restar el total menos la del modelo. ¿Ya? Lo otro que aquí tenemos los grados de libertad. Acá Son nos dicen 25. que son 25, pero recuerden que el total siempre es n-1. Entonces son 24. Ese es n menos k menos 1, el siguiente, ¿no? El de error, acá. sí. Entonces, y el modelo vendría siendo K. K. Ya. Y acá tenemos K, lo podemos considerar como, si lo fijan en el ejercicio anterior, para estar seguro, como la cantidad de betas que hay. Que en este caso vendría siendo beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Y en total tenemos 5. Y menos 1 sería 4. ¿Ya? Si no lo vemos en el ejercicio de acá. Que acá, si nosotros tenemos 3 variables, beta 1, beta 2, beta 3, más beta 1, más beta 0, perdón, tendríamos 4. Y ahí menos 1 tenemos 3, que eso en el fondo es como nuestro K. En el fondo serían las variables, los betas que están asociados a una variable. Por eso yo prefiero contarle hasta el beta 0 y restarle 1. O contar las que tienen asociadas a una variable. En este caso, como son 3, es 3. Y acá, como tenemos 4, el modelo es 4. ¿Ya? Y del modelo tenemos que es n, 25, menos k, 21, menos 1, 4. O es lo mismo que restar el total menos el del modelo.
¿Ya? Entonces acá la media cuadrática sería la suma de la regresión dividido por los grados de libertad para ambos. Y el este observado vendría siendo la división entre el modelo y el error. Y ahí tenemos completada la tabla de la ANOVA, donde nosotros sacamos el p-valor, que como lo vimos en el anterior, era 1 menos la distribución de el este observado con grado de libertad 4 y grado de libertad 20. ¿Y por qué no? Ah, que ¿cuál era la otra que coloqué? Esta parece la que coloqué, sí. Es así, porque si no nos estaría restando el 1. Entonces sería eso dividido eso, eso, y era verdadero. Y ahí tenemos el p-valor. Lo tal nos dice acá que eh, se rechaza la hipótesis nula, ahí que beta 0 igual a beta 1 igual a beta 2 igual a beta 3 igual a beta 4, 1, sí, ahí están los 5, y que al menos una es distinto de 0. Y como el p-valor es menor al alfa, a 0,05, C rechaza H0. Por lo tanto, el modelo es significativo. Una consulta, Alan. ¿Sí? ¿Cuál era la fórmula para sacar el p-valor? Ya, En mira, el... eso mismo. cuando esto es con cola izquierda. Entonces, por eso nos pregunta con el acumulado. Que si nosotros vemos la gráfica de la campana, nos dice que es verdadero. Me voy a devolver un poquito. Que aquí nos dice función de distribución acumulativa. Eso quiere decir que si nosotros al graficar eh, la función y donde estamos situados, acumulativa quiere decir que va a sumar todo el área de donde nos estamos ubicando hacia atrás. En cambio, el falso solamente nos va a entregar el valor de ese punto. Ok. ¿Ya? Porque la otra forma estaba, mira, la vamos a ver con este, porque en este como el Excel nos entregó un valor concreto, entonces para compararlo, como lo habíamos calculado en delante, que la otra forma, porque es con la cola derecha, que aquí solamente agregamos el F observado, los grados de libertad, y ahí llegamos a lo mismo. Mm, Alan, ¿Sí? quizá el otro dato que sale puede ser para calcular el R cuadrado ajustado, ¿no? ¿Cuál? El que está en... ¿Ese? Ah, dice raíz. Ese, ¿Será a raíz de esto? Veamos. Sí,
ahí está. Es la raíz del... Más o menos. Difiero algunos parecen. 47. 47. Sí, el mismo, porque es 047 868. Y, 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 y aquí probablemente se redondeó. Ah, Pero claro. debe ser eso, debe ser la raíz del cuadrático medio. Ya, a lo mejor eso debe ser. Ahí vamos a ver según las preguntas si es que es importante o no. Ya. Ya, entonces ahí tenemos lista la A. Ya. Eh, B. Si es necesario, investigue cuál de las pruebas de aptitud son variables explicatorias independientes y significativas del crecimiento de las ventas. Ah, explicatorias independientes. Ya, acá eh, se refiere con otras palabras, son las décimas parciales, donde tenemos que eh, calcular, o sea, tenemos que hacer décimas para cada uno de los betas. Entonces, vamos a reescribir la tabla. Variable de beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Y aquí tenemos estimación de los parámetros. Ya que eso vendría siendo los resultados que o sea, la estimación puntual del modelo. Y acá el error estándar. Ya, ahí está copiado. Este el T para H0 con parámetro igual 0. Ya, entonces acá perdón. Entonces acá tenemos que eh, hacer las décimas con parámetro T, donde eh, el T observado se comporta o se distribuye, mejor dicho, con n menos p grados de libertad. Eh, en este caso, eh, el p era con lo que le había mostrado en la ayudantía anterior, en ese formulario.
y en ese caso sería en relación a los betas. ¿Ya? Entonces, para calcular primero nuestro T observado, lo que tenemos que hacer es aquí vamos a poner primero, eso lo vamos a borrar. Vamos a poner aquí T observado, T estadístico o T crítico. Y el observado corresponde a la división entre la estimación de los parámetros y la del error estándar. Y nuestro T crítico ¿me escuchan? Es que me salió un mensaje del internet inestable, entonces no sé si se cortó. Sí, se ¿Se escucha. escucha? ¿Vieron el mensaje de internet o no? ¿O eso no lo vieron? No. Mm. Ah, ya, que esa tenía mi duda. Ya. Entonces, eh, en nuestro T crítico va a ser inversa de T con alfa medios. Alfa medios, vamos a ver. Sí, alfa medios porque como es igual, alfa medios 0,25 y los grados de libertad es n menos p, que vendría siendo, son 25 datos, menos 5, que son la cantidad de betas, sería 20. Ya, eh, aquí me faltó uno menos, porque tiene que ser valores positivos, porque acá no lo estamos viendo con dos colas, en este T. Ya, y si se fijan, solamente en beta 2 el T observado es menor al crítico. Y si tenemos dudas, calculemos el p-valor, que va a ser la distribución T la distribución T cero coma cero cinco y grado de libertad es 20. No, nuestro X este es el T observado. ¿Ven? Entonces, si nos fijamos solamente vamos a hacer una prueba lógica, donde este es mayor, no, en este caso menos, 0,05, solamente uno nos dio falso, que ese es donde se rechaza, se acepta la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, eh, la pregunta B sería que las variables
explicativas o explicatorias, historias independientes, pendiente, eh, son la creatividad, la habilidad verbal no, pensamiento abstracto, y cálculo Sí, matemático. claro. ¿Ah? Estaba diciendo el cálculo matemático. Bueno, Ya, ahí está la D. En la C nos dicen que si es necesario, o sea, estime con 95% de confianza beta 1. Ya, entonces, acá voy a copiar un poco el de la ayudantía pasada. ¿Cómo? Correlación. Ya, ahí tenemos el, para sacar el intervalo. Y lo que nos faltaría es sacar ese CJ. O como nosotros ya tenemos eh, el error típico, sí, como tenemos el error típico, ahí está involucrado nuestro CJ, porque, porque como les dije que el T estadístico, el T observado, lo sacamos con el del error típico, como lo pueden ver acá, el error típico, entonces ahí está involucrado. Entonces, el beta 1 sería, eh, aquí es el límite inferior con un 95%. Aquí tendríamos el beta. No, eso no me gustó. Ahí. Aquí el límite superior. Entonces sería, acá sería el beta que nos dio, que es 0,421601, menos nuestro T crítico, que es S, por eh, la raíz de la media cuadrática por el CJ, que esa ustedes lo encuentran en la matriz, pero como no tenemos la matriz, es el error estándar. Y ¿Y esa raíz no será la que salió ahí? ¿La que ese dato que dijiste que...? ¿cuál? ¿Qué raíz? Que quizá esa raíz es la que sale ahí abajo del cuadro, ¿o no? Ese dato que era como, Eh, no sé. esto, esa. ¿Ese? ¿Sí o no? No, porque este habíamos dicho que, o sea, sino que nos dio más o menos parecido con con el error, con la raíz cuadrada del error. Porque si se fijan, igual es como el SM, creo que eso está en inglés. Y si se fijan, tenemos el mismo valor, pues 2,047
después viene un 8 y aquí después me sale 7, 6, de aquí 6, 8, pero eh, creo que a lo mejor se equivocaron en tipear o por aproximar, por aproximar puede ser. Pero eso yo creo que es lo que sale ahí. Ah, ok. ¿Ya? En cambio, acá esto lo tenemos acá del error estándar, po, porque recuerden que el T observado es el beta J gorro menos el de la el de la dócima que queremos probar, que en este caso es cero, dividido por la raíz de la varianza al cuadrado por el CJCJ, C sub JJ. Y ahí es lo mismo que yo le decía, que era dividir esos dos. Si no, veamos acá, si se fijan acá, en el otro ejercicio anterior, donde si yo divido esto, dividido eso, me da lo de ahí. ¿Ven? Entonces, ahí tengo mi T observado. Y la probabilidad sería nuestro inversa de T. No, no, nuestra distribución T, perdón, porque es el p-valor. Y en este caso calculé con la derecha, entonces sería eso dividido, en este caso eran 20 datos y son 4, entonces vendrían siendo 16. En el fondo, los residuos, no, creo que este está malo. Espérate, era n menos p y el p era la cantidad de betas, que son 4, en este caso son 16. Aquí algo me falta, estoy con cola derecha. ¿Cuál ocupé acá? Para que me diera. Ah, sí está. ¿Y por qué no me dio? Mm, veamos otra T. Veamos ese mejor. Entonces tenemos S, grado de libertad 16, verdadero. Ah, ahí, se me está cagando la tira. Aquí me faltó multiplicarlo por 2. Ahí sí. Ya, entonces, para que nos dé el valor exacto, de ir a hacer el de 2 colas. Distribución T, 2 colas. Aquí tenemos S y grado de libertad 16. Ahí sí. ¿Se entendió eso? Ahí fue un poco complicado, pero es que Sí, sí. cuesta todavía, la verdad, el tema de la fórmula aquí en Excel. Sí se entendió, gracias. Ya, entonces, espérenme, que tengo que cargar el no. Ya, entonces ahí tenemos nuestro p-valor y acá nos dio ese como límite inferior, entonces sería eso menos el t estadístico por el error típico. Espérame, aquí algo hice mal. Va,
¿Qué era este? No tengo, ese. Eh, me equivoqué. Era el T al de probabilidad. T observado. O tengo problemas con los decimales. No, ¿por qué me dio cero tanto? Ah, no, está bien, está bien. Esperen, me equivoqué acá. Entonces, vamos de nuevo. El error típico. No, ya lo vemos después. Es el T crítico. Ahí está no no el T observado, el T estándar. ¿Ya? Entonces, acá me faltó que el T observado, para comparar el otro, es inversa de T con probabilidad 1 menos alfa y grado de libertad 16. Entonces sería eso menos el error típico por eso. Y aquí creo que era 0.25. Ahí sí, era alfa medios. ¿Ya? Ahí está el alfa medio. Entonces el límite superior vendría siendo beta más el T crítico por el error estándar. Este era beta 1. Mami, yo entonces era ahí y ahí. Y ese está ahí. Ya, aquí es lo mismo, lo había corrido. Que si lo hago ahí, tengo el mismo valor. Ya, ahí está el límite. Y ahora falta determinar el valor de el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. ¿Ya? Entonces, el R cuadrado como le expliqué en el anterior, es la suma cuadrática de la regresión del modelo dividido por la suma cuadrática del total, porque ahí nos entrega el porcentaje de variabilidad que explican la variable dependiente. ¿Ya? Y el ajustado, le voy a colocar la otra forma que les coloqué yo. Ese. ¿Que pueden ocupar ese o el que le entregó la profe? Que Alan no se te escuchó. Pueden ocupar este como fórmula o el otro que le entregó la profe como de la guía que sale. Está más arriba, que era 1 menos Sí. ese del error. A ver, espera.
La media cuadrática. No, parece que no está en la guía, ¿o sí? Sí, R2 ajustado dice 1 menos la media cuadrática del error partido Ah, sí, en así. x al cuadrado. Ahí está. 1 medio cuadrática del error partido por la varianza de I. ¿Ya? Entonces el R cuadrado sería 1 menos paréntesis, paréntesis, N menos 1, 24, dividido por el error, los grados de libertad del error, que son 20, mm, ¿ya? Sí, ahí está listo ese paréntesis. Y ese por 1 menos el R cuadrado. Ah, me falta el más, para que me agarrara la celda como fórmula. Ahí nos dio el R cuadrado ajustado. ¿Ya? Y la diferencia es que en el ajustado explica eh, em, el R cuadrado ajustado explica de mejor manera. eh, no, a lo mejor se lo voy a buscar porque mm, Lo que dijo la profe es que, claro, era menor porque se eliminaban no es que se eliminaran, pero creo que algo tenía que relación las variables independientes, porque entre mayor variable independiente, el R cuadrado era mayor. Entonces era como sí, medio engañoso quizás, algo así. sí, que, que lo más probable es que al agregar una variable no sea bueno, no sea buena esa variable. Entonces lo que nos dice el R cuadrado ajustado es, espérenme, déjeme ver el libro. Ujú. Intervalo de confianza. Aquí lo tengo. Ya, acá está más o menos lo del R cuadrado, es normal, que siempre el R cuadrado no necesariamente implica que el modelo de regresión sea bueno, porque añadir una variable siempre lo aumentará, independiente si la variable adicional es o no estadísticamente significativa. ¿Ya? En- y en cambio, el ajustado, bueno, Claro, ese era, creo que dijiste el ajustado. no, dije el normal, Ah, ya. el normal, el cuadrado normal.
Ya, en cambio, el ajustado, eh, ese, eh, ese mejor lo buscamos, lo voy a buscar bien y te lo voy a explicar bien, bien la diferencia. Ya, Pero súper. siempre es, como siempre hemos visto, siempre es menor porque estamos considerando también si es que la variable puede ser significativa. En cambio, en el otro no se tiene como certeza, Yo encontré que el ajustado ¿ya? introduce una penalización al valor R Del- cuadrado por cada ¿Ya? predictor que se introduce al modelo. Por cada variable. Sí, Ya, entonces, no sé si les quedó claro lo que le dijo el Christopher. Que, Y Alan se te escucha súper bajo. ¿ahora me escuchan bien? Ahora sí. Ya. Que no sé si les quedó claro un poco lo que dijo el Christopher, que el R cuadrado ajustado siempre es bajo porque de alguna forma penaliza cierto error al agregar una nueva variable. Por ejemplo, cuando se trabajan con residuos estandarizados, porque como le mostré en la variante anterior, que en el gráfico no se vio bien, pero al verlo numéricamente, que a lo mejor podemos tener un error 4 y 5, que eso a lo mejor igual es grande, pero si nosotros lo dividimos por la cuadrática por la raíz de la cuadrática del error, y aquí se me corrió, por eso me tiré a hacer. Ahí, como si se fijan, no existe tanta diferencia. Por ejemplo, aquí de 1, de menos 1, bajamos a menos 0,48. ¿Ven? Entonces, de alguna forma, es lo que busca ver el R cuadrado ajustado. Pero igual, eh, igual la otra, la ayudantía, eh, voy a buscar para explicarlo bien. ¿Ya? Ya, ¿Duda con los ejercicios? clarito. Yo por lo menos quedé bien. Sí, igual estoy clarito. a mí me gustaría hacer uno de cualitativa. Sí, esa la vamos a ver